lo que pasó, o parte de lo que pasó en ese último martes de la vida de Jesús, en lo que nosotros llamamos Martes Santo. Vamos a compartir esta pantalla. Ok. Voy a tratar de hacerlo en presentación. Si esto funciona. Es aquí. Aquí es. Entonces, el Martes Santo, el último martes de la vida de Jesús, un día donde hubo muchas preguntas e intentos de desacreditar a Jesús. El primer intento que quisieron hacer fue desafiar su deidad. ¿Y cómo quisieron ellos desafiar la deidad de Jesús? La importancia de ese Martes Santo no es fácil de comprender. En un solo día Jesús simultáneamente condenaría a las autoridades religiosas y al mismo tiempo confirmaba su deidad. Lo que hizo el lunes, que fue lo que conocemos como la purificación del templo, hizo que los fariseos cuestionaran la autoridad de Jesús para hacer estas cosas. Jesús no había recibido su autoridad de los líderes religiosos, así que ellos querían respuestas. Recuerden que Jesús el lunes viene de Betania a Jerusalén y cuando llega al templo pues encuentra que tenían esto ahí vuelto un negocio y Jesús derribó las mesas, sacó a los cambistas, no permitió, en el relato de Marcos dice que no permitía que nadie pasara con algún tipo de utensilio por el templo. Entonces, a los líderes religiosos judíos les quedó sonando eso en la cabeza como, bueno, ¿y a quién le dio esa autoridad? ¿Y con qué autoridad está haciendo eso? Y es una de las preguntas que le van a hacer. Tratan de forzar a Jesús para que dijera que su poder provenía de Dios. Entonces, si Jesús decía que su poder provenía de Dios, podría ser acusado de blasfemia hasta ser arrestado. Jesús, conociendo los motivos de ellos, Jesús accedió a contestar sus preguntas si ellos contestaban si ellos le contestaban primero una pregunta. Recuerden que los líderes judíos, cuando Jesús llega el martes de Betania a Jerusalén, lo abordan y le dicen, venga, ¿y usted con qué autoridad hace esto? Entonces Jesús les dice, ¿ustedes quieren que yo les responda? Bueno, yo les voy a responder. ¿Y sabe cómo les voy a responder? De la siguiente manera. Si ustedes a mí me contestan esta pregunta que les voy a hacer, yo les contesto a ustedes la pregunta de la autoridad. De lo contrario, yo no les voy a contestar. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús les hizo? El bautismo de Juan, el bautismo de Juan, ¿venía de Dios o venía de los hombres? ¿Qué creen ustedes, hermanos y hermanas que me están escuchando? ¿De quién provenía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. De Dios. Pero si los líderes judíos decían que provenía de Dios, Jesús les iba a decir, entonces ustedes, ¿por qué no lo obedecieron? Y si decía que era de los hombres, pues esto podía ocasionar disturbios, porque los seguidores de Juan el Bautista consideraban a Juan como profeta. Aparte de eso, era responsabilidad del Sanedrín conocer la diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos. Más ellos, ¿qué dijeron? Avergonzados, vergonzosamente dijeron que no sabían de quién venía el bautismo de quién venía el bautismo de Jesús. Es muy importante. ¿Ustedes saben quién era el Sanedrín? ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Era el sumo sacerdote y todos sus séquitos. O sea, era la crema innata. Sí. O sea, eran los que conocían la ley, eran los que ejercían el sacerdocio. Entonces, ¿quién más que ellos para conocer si un profeta era falso o verdadero? Pero entonces ellos rehusan y dicen, no, nosotros no sabemos. Entonces Jesús les dice, yo tampoco les contesto. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que ellos estaban omitiendo la respuesta. Entonces, ¿esto qué logra? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ustedes qué creen que iba a pasar? Que los fariseos ya se quedaron ahí como, bueno, él no nos contestó, nosotros no le pudimos contestar, quedamos mano a mano.
tranquilo, siga usted su camino, nosotros seguimos por aquí y hablamos en estos días. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue así? No, ellos buscaron cómo ponerle como la otra piedrita para que cayera. Tenemos que recordar que ellos solamente tenían una cosa en mente y lo único que tenían en mente era poder atacar a Jesús. Entonces, ese fue el primer intento, desafiaron su deidad. El segundo intento, desacreditar su autoridad. Entonces, como Jesús no le respondió que lo que ellos querían, vienen con una serie de cosas para desacreditar la autoridad de Jesús. El martes aumentaron las conspiraciones para atrapar a Jesús. Los líderes religiosos de Israel tenían un solo objetivo: deshacerse de Jesús de Nazaret, como diera lugar. Entonces, hicieron 4 preguntas. La primera pregunta nos la relata Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22, y es la pregunta de, mire, ¿a dónde llegan? Hermanos, yo quiero que ustedes miren a dónde podemos llegar nosotros los seres humanos cuando nos proponemos hacer mal. Ustedes han leído este pasaje, ¿cierto? De Mateo capítulo 22, 15 al 22. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo conocen? Sí. La historia cuando Jesús pregunta cuando le preguntan a Jesús que si es lícito pagarle el tributo al César, pagar los impuestos. Miren lo que hacen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los de la secta de los fariseos? ¿Qué características tenían los fariseos? Ellos eran muy ¿qué? Sabían la ley. Ellos sabían la ley, pero ellos tenían una característica. Muy ricos, muy ricos. No, los ricos eran los del Sanedrín. Muy legalistas. Eran muy legalistas, pero también eran muy ¿qué? Muy nacionalistas, muy regionalistas. Pero qué curioso que justo son los fariseos los que vienen a preguntarle a Jesús si hay que pagarle tributo a César. O sea, los fariseos, siendo tan regionalistas, en su afán de poder encontrar algo, hacen una alianza con los prorromanos, con los judíos que estaban a favor de Roma. Y Jesús, ¿qué dice Jesús con la respuesta a la pregunta del tributo? Jesús le dice, muéstrame en una moneda de quién es la esfinge, de quién es la imagen, ¿y de quién es la imagen? El El César. ¿Y qué dijo el Señor? Denle a Dios lo que le corresponde a Dios, y a Dios lo que es de Dios. al César lo que es del César. O sea, hay unas autoridades acá, aquí tenemos un principio para nosotros, eso sigue aplicando. Hay unas autoridades, ellos cobran unos impuestos, nosotros debemos pagarles a ellos y entregarle la honra y la gloria siempre a Dios. Y nosotros honramos y glorificamos a Dios con todo lo que somos. ¿Sí? Esa fue la primera pregunta, de 4. La segunda pregunta, entonces, ahí viene. Como los fariseos no pudieron, salió otro grupo entre los religiosos judíos. ¿El grupo de quiénes? Los saduceos. Me imagino que los saduceos miraron a los fariseos y les dijeron, principiantes, miren para qué, miren y aprendan cómo se hace. Los saduceos tenían unas características, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Entonces los saduceos vienen y le dicen a Jesús, Señor, tenemos una pregunta, Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Yo sé que todos ustedes conocen estos pasajes, por eso no los estoy leyendo. Imagínense que hay una mujer que se casa con un señor, con un muchacho, y este muere. Según la ley, y eso lo decía la ley de Moisés, que si un hombre dejaba viudo si una mujer quedaba viuda sin tener hijos, el hermano tenía que sacarle descendencia, o sea, tenía que tomarla por mujer y sacarle descendencia al hermano. Entonces los saduceos vienen y le dicen a Jesús, bueno, imagina que una muchacha se casa y se casó con el hermano mayor
y él muere. Entonces, según la ley, lo tiene que tomar el otro hermano. Y ese también muere. Y el tercero también muere. Y así sucesivamente mueren 7 hermanos. Fue esposa de todos, pero 7 mueren. En esa historia yo digo, a esa muchacha no la debe haber querido la suegra, porque le acabó con todos los hijos. ¿Sí? Pero la pregunta que hace, esa sí no la quería la suegra, pobrecita, esa sí, la señora sí decía, esa no era, no decía no era, sino esa no era. ¿Sí? Pero la pregunta de los saduceos va y dice, en la resurrección de los muertos, ¿quién va a ser el marido si los 7 fueron maridos? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Si no conociéramos el resto de la historia, ¿qué pensarían? ¿De quién sería ella esposa en la resurrección de los muertos? Primero, no conociendo fue la historia del primero. Pero bien hipócritas ellos, porque ellos no creían en la resurrección, estaban haciendo una pregunta sobre la resurrección, Sí, como si lo creyeran. exactamente. Pero, ¿dónde viene, en esa pregunta sobre la resurrección y el matrimonio, de dónde viene, qué es la intención? Demostrarle que la resurrección no existe. Realmente la intención de estas 4 preguntas va a ser, ¿ustedes alguna vez han tirado una moneda al caricello? ¿Han tirado algo al caricello? Sí. O caricruz. Sí. Pero las preguntas, al menos hasta estas dos preguntas, es como si le estuvieran preguntando a Jesús, Jesús, con cara ganamos nosotros y con sello pierde usted. Oh. Sí, porque miren la primera pregunta. Si Jesús dice, sí, hay que pagarle al César. Claro, toda la población judía va a decir, ah, pero este es un prorromano. Nosotros estamos pensando que era el Mesías libertador y este es un prorromano. Pero si Jesús dice, no le paguen tributo al César, entonces los romanos van a venir a decir que este es un revoltoso, un sedicioso, un rebelde. La pregunta de la resurrección. De la primera. O sea que los otros 6 fornicaron con ella, adulteraron con ella. De los 7, ahora es bígama. O sea, mire que lo quieren colocar ahí. Pero Jesús le dice a los saduceos, porque los saduceos conocían muy bien la ley. Y Jesús le dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Hipócritas. Ustedes saben que los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Y es que Jesús está diciendo cómo es que nosotros vamos a resucitar. Cuando nosotros resucitemos, ¿cómo vamos a resucitar? Seremos transformados. Vamos a ser transformados a seres ¿qué? Espirituales. Espirituales como los ángeles. ¿Y los ángeles se casan? No. Es más, los ángeles son asexuales. Los ángeles no tienen género. O sea, no hay ángelas. ¿Sí? Solamente hablamos de ángeles. Entonces nosotros vamos a hacer así. Pero mira dónde lo lleva. Vamos a mirar la tercera pregunta que le hicieron al Señor. ¿De quién es hijo el Cristo? Otra. Jesús. ¿Qué pasa si Jesús dice, yo soy hijo de Dios? Si Jesús hubiera respondido ese día a eso, ¿qué hubiese pasado? No llegaba el domingo de resurrección. Blasfemia, porque ellos ahí mismo decían. Miren, No llegaba el domingo de resurrección. ahí lo mataban. Claro, ahí lo mataban ese día o el día siguiente. Entonces No, ese día. ya no llegaba que fuera el primer día de la semana. Ese día lo hubieran sacado de Jerusalén y lo hubieran apedreado. De una. ¿Por qué? Pero ellos le dicen, bueno, ¿y el Hijo del Hombre es hijo de quién? Entonces Jesús le dice, ¿cómo así? Ustedes saben, es un descendiente de David. Si usted es un descendiente de David, entonces, ¿por qué no nos libera? ¿O usted solamente es un hijo de David? Y Jesús le responde citándoles el Salmo 110, un salmo escrito por David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? ¿De quién es hijo el Cristo? Era deidad. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Para que nosotros veamos o vayamos entendiendo lo difícil que pudo haber sido este día con tanta pregunta, y para que nosotros también vayamos entendiendo, hermanos, a dónde podemos llegar nosotros con la hipocresía.
¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Estos fariseos, ¿qué hicieron? Se aliaron con los romanos. Los saduceos, como lo dijo el hermano Daniel, o sea, no creían en la resurrección, pero por tentar a Jesús creyeron en un momentico. Y acá está implícito el que ellos quieren lo que ellos quieren escuchar es que el Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo para poderlo apedrear. Pero entonces mire que ellos muy en el fondo de su corazón entendían que Jesús era el Mesías, solamente que no lo quisieron aceptar. ¿Sí ven ustedes el punto? ¿Recuerdan cuando estudiamos evidencias? Yo no pregunto, ningún ser humano tiene la habilidad de preguntar algo de lo que no existe. Entonces, miren esas tres preguntas. La última pregunta también es un tanto de hipocresía, o tal vez, y yo quisiera creer más esto, que es como cuando te presentan tantos argumentos como que vos definitivamente ya no tenés nada más que hacer sino aceptar. Porque la última pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta sobre el gran mandamiento. Mateo 22, versículos 34 al 40. Dice que un intérprete de la ley que había escuchado que les había respondido bien ¿a quiénes? A los fariseos, a los saduceos, a los que les preguntaron sobre esto. Viene y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice, el primer mandamiento es, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Jesús le dio bonus track, porque les dijo, y el segundo es, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús en eso? Hizo una síntesis de toda la ley de Moisés. Los 627 ordenanzas, el decálogo completo, lo resumió en 2. Ame a Dios y ame al prójimo como se ama a usted. Y hermanos, ¿saben una cosa? Eso sigue vigente para nosotros. Lo único que el Señor nos está pidiendo ahora es que nosotros lo amemos, pero lo amemos de verdad, pero que lo amemos con todo. El Señor no quiere amor a medias. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿A alguno de ustedes les gusta que lo quieran a medias? No. No. Ah, pero así también es Quieran a chévere. No, oiga. ¿Cómo que no, Beatriz? Que un día lo quieran a uno y al otro día no. Ojo, de todo o nada. Es que el pan tiene que ser compartido, ¿cierto? Entonces, mire, a nosotros no nos gusta que nos quieran a medias, pero nosotros, ¿por qué sí queremos amar a medias al Señor? Porque nosotros sí pensamos que nosotros podemos. Señor, hoy te necesito y te amo. Ah, Señor, usted no me contestó, ya me contestó. En diciembre, cuando vuelva a necesitar, lo vuelvo a amar. No. Pero a mí me gustan esas palabras. Con toda tu mente. ¿Qué es amar a Dios con todo lo que somos? Ese es el mandamiento. Amar a Dios con todo lo que somos. ¿Y ustedes creen que cuando decimos amar a Dios con todo lo que somos, también eso no incluye o puede incluir todo lo que tenemos? ¿Qué piensan ustedes? Con todo. Con todo, es todo. Por eso, amar a Dios con todo. Eso implica también con lo que tenemos. Claro, con todo. Ok. Quiero que guarden esta respuesta para lo que viene más adelantico. ¿Sí? Les dijeron que también era con todo lo que teníamos. Listo, entonces, ahí se terminan las 4 preguntas. Pero ahí no termina el martes de Jesús.
Jesús hizo unas recomendaciones y estas recomendaciones las hace. La recomendación es esta: estar preparados, estar preparados. Recuerdo una anécdota, una ilustración que escuché alguna vez de un hombre que por su trabajo, él viajaba mucho y tenía viajes dentro del mismo país, pero también tenía viajes al exterior. Y por su trabajo, o sea, él no le daba como planificar mucho sus viajes. Era algo así como que el tipo podía salir hoy en la mañana de su casa, llegar a su oficina y al mediodía llegar a recoger su maleta porque tenía un vuelo a las 6 de la tarde para otra ciudad o para otro, incluso para otro país. Y cuando uno tiene ese ritmo de vida, ¿qué creen ustedes, hermanos, que aprende uno en la vida con ese ritmo? A estar preparado. A estar preparado. El tipo mantenía su maleta preparada y sus documentos para viajar preparados. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para nuestro viaje a la eternidad? No me respondan. Solamente mediten. ¿Qué tan preparado estoy para mi viaje a la eternidad? Alguien podría decir, perdón, ¿cuántos de nosotros podríamos decir textualmente, no de memoria, sino porque lo sentimos y porque somos 100% conscientes de repetir las palabras del apóstol Pablo? Porque para mí el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros, si en este momento sonaran las trompetas, o sea, fuera el gran estruendo y sonaran las trompetas, y aunque es la noche, hubiese una luz incandescente que nos saca a todos de esta reunión y nos llama a todos a salir afuera a ver qué fue lo que pasó, y empezamos a escuchar la trompeta de Dios, ¿cuántos de nosotros estamos preparados? ¿Qué tan preparados estamos? Esa es la pregunta para nosotros. Pero vamos a ver Jesús qué utilizó para hablarnos de esto. Va a utilizar varias parábolas. La primera parábola que utiliza Jesús es la parábola de la viña. Y en la parábola de la viña, Jesús cuenta. ¿Ustedes conocen, saben cuál es la parábola de la viña? ¿Sí, no? Sí. Ok. La parábola de la viña es la de este hombre que alquila una viña a unos trabajadores, pero los trabajadores eran malvados. Porque cuando llegó el tiempo de la cosecha, él envió unos siervos. ¿Y qué hicieron con esos siervos? Los Lo mataron. mataron. Entonces el dueño mandó a otros. ¿Y qué hicieron con esos otros siervos? También los mataron. También les dio material. Pero qué yesitas. Entonces el dueño de la viña pensó y dijo, voy a mandar a mi hijo, porque si También mando lo a mi mataron, hijo, también Lo van a mataron. respetar. lo van a respetar. Y ya Beatriz nos contó el resto. También lo mataron. Acelerada. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros siervos? Los reyes buenos. Los segundos siervos, los profetas. Los profetas. ¿Y quién es el hijo? Listo. Jesucristo. Y le iba a pasar lo mismo. Por eso Jesús les está diciendo a ellos con esta parábola, hey, mucho cuidado con lo que ustedes están haciendo, pero tengan mucho cuidado, hay que estar preparados. La otra parábola, la del banquete de bodas. ¿Saben? Esta parábola me llama mucho la atención y cuando leía el texto ahí en Mateo 22, 1 al 14, había cosas como que, hay unos detalles ahí como que no entendí mucho al principio, pero después de leerla, releerla, mirarla en varias versiones, todo esto, entendí esos detallitos. La parábola del banquete de bodas es la de un hombre que hace una boda, invita a ¿quiénes? A los Como a los A los amigos, a los allegados. A los de dedo parado. Él invita a su gente, ¿sí?
a su círculo. ¿Pero qué recibe de su círculo? Desprecio. Todo lo El desprecio. desprecio, el rechazo. No, es que imagínate, tengo que ir a la cirugía del cuello de la jirafa de la casa si no te acompañaba. Es que imagínate que mi mamá no sé qué, por que aquí, por por Que voy a ir allá. a comprar un ganado. Eso, va a ir a comprar unas vacas, el otro iba a comprar una tierra, el otro se le había muerto a alguien, o sea, todos sacaron una excusa. El otro se le dio por casarse. El que se casó hubiera ido a ese banquete, si hubiera ahorrado el de él. También que no piensan. Pero, entonces, ¿qué hizo el dueño de la boda? Tenía todo listo. Entonces le dice a sus siervos, ¿saben qué? Vayan por las calles, traigan a todo el mundo, inviten a todo el mundo. Quiero ver mi casa llena. La casa se llenó. Sí. Pero es muy curioso, y ese era el detallito como que yo decía, pero que no me encajaba, que el dueño del banquete vio a un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, venga, ¿y usted qué hace así si no está vestido para la boda? ¿Por qué está así? Y le dice a sus criados que lo echen afuera. Y ahí viene. Yo decía, bueno, pero ¿por qué hace eso? O sea, no entendía mucho. ¿Por qué hace eso si al fin y al cabo, pues prácticamente a esta gente que llegó a la boda, los agarraron en la calle como, hey, venga, ¿qué tiene que hacer ya? Nada, venga, vengamos por un matrimonio. Lo agarraron así. Mijo, ¿ya comió? No, venga que allí comemos. Sí. O sea, como que no le dio mucho tiempo, pero ese detalle lo entendemos con lo otro, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Primero, ¿quiénes fueron los primeros invitados? Los mejores amigos de Los él. ricos. Pero ya, llevémoslo a la aplicación. ¿Quiénes fueron los primeros invitados? El pueblo de Israel. De Israel. Entonces, como los israelitas no quisieron, el Señor mandó a traer a los samaritanos y a los gentiles, a todo el mundo. Pero mucho cuidado, que es que nosotros también tenemos que estar preparados para cuando eso pase y no podemos hallarnos vestidos o no vestidos para la ocasión. Ahí es la importancia de estar preparados, mis hermanos. ¿Sí? La otra enseñanza, que esta no es una parábola, es que Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. En ese martes Jesús alcanzó a hacer 7 ayes sobre Jerusalén. 7 quejidos sobre Jerusalén y termina prediciendo la destrucción del templo. Ellos ya van saliendo de Jerusalén para Betania y llegan a una parte donde ven el templo y los apóstoles le dicen, ay Señor, mira el templo. ¿Alguien me puede decir qué escribieron en el chat? Que vi por acá que escribieron algo en el chat. Daniel, por favor, o el hermano Jesús. Sí, dice Jesús, que no estaba preparado, dijo Elizabeth. Ok. Y Jesús empieza a decirles y dice, de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Voy a hacer un paréntesis aclaratorio acá porque no estamos estudiando Mateo 24. En algún momento lo podríamos estudiar. Pero hermanos, Mateo 24 no habla sobre el fin del mundo. Mateo 24 habla sobre la destrucción del templo que implica la destrucción de la ciudad de Jerusalén, cosa que ocurrió por allá en el año 70, 72, bajo el Imperio Romano. ¿Sí? Señales, ay hermano, pero es que mire que aquí dice la destrucción del templo y abajo dicen señales antes del fin. Quiero recordarles que esos subtítulos no son palabra de Dios, no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Solamente que algunos exegetas, para ayudarnos a nosotros a encontrar por textos más fácil o por subtítulos, colocaron subtítulos. La Biblia nunca fue escrita ni por capítulos y versículos y tampoco por los subtítulos. Entonces, Mateo 24, todo Mateo 24 está hablando de lo mismo, la predicción de la destrucción del templo. Después de eso, Jesús les dice las parábolas de ¿qué? De las 10 vírgenes. Esa parábola es muy, muy conocida, mis hermanos. Y es la invitación a esto, a que estemos preparados siempre. ¿Por qué? En la costumbre judía, lo que se hacía era que la noche de la boda
Un matrimonio judío era una cosa larga, en serio. Unas bodas eran una cosa larga. ¿Por qué razón? Empezaba con, digámoslo así, el desposamiento o el compromiso, que eso duraba un año. Fue en ese tiempo donde, en esa situación, María estaba desposada con José cuando concibió a Jesús del Espíritu Santo. Pero después de ese año, al año, se celebraba el banquete de bodas. Pero ¿qué pasaba? La novia tenía que estar con sus doncellas o con unas doncellas en una parte oscura en su casa o en la casa en la casa de un familiar. Y en el transcurso de la noche iba a llegar el novio con sus amigos y su familia, con velas y todo, y se iba a llevar a la novia hasta su casa donde estaba el banquete de bodas, y allí era la boda como tal. Y después de eso, el padre del novio, ya el padre de la novia había pagado la dote el padre del novio había pagado la dote por la novia, y el padre de la novia, ¿era el padre de la novia? Me confundí. Bueno, el padre de uno de los dos, no, el padre del novio tenía que darles un tiempo, creo que era también un año, que ellos tenían que estar ahí disfrutando de su matrimonio, y los mantenía el papá. Ahí estaba como chévere, ¿no? Pero miren que era muy largo. Pero la parábola de las 10 vírgenes, entonces, ¿qué tenían que tener las vírgenes? Estar preparadas para cuando llegaran el novio, cuando llegara el esposo, ellas también pudieran prender sus lámparas e irse con él. Pero aquí nos cuenta que habían 10, 5 eran prudentes, eran sensatas y tenían el aceite suficiente, las otras estaban más relajadas, como no, estos manes vienen temprano, no van a necesitar tanto. Pero cuando se les empezó a pagar, le dijeron, ay, venga, denos aceite. Y les dijeron a las otras, no, muñecas, no se puede. ¿Por qué razón? Porque entonces nos vamos a quedar todas oscuras. Más bien vayan ustedes en una carrerita y le compran a los que venden aceite. Resulta que mientras iban y volvían, pues llegó el novio y se llevó. Esto, hermanos, tiene una aplicación más para la iglesia. Esto es una aplicación para la iglesia. La iglesia, nosotros como iglesia siempre tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Entonces estamos nosotros, ¿qué tan preparados estamos? Y la otra, para estar preparados, alguien que me lea el chat. Daniel, ¿qué dijeron en el chat? Amén. Rosa Ok. dijo amén. La hermana Ok. Rosa dijo amén. Bueno, muchas gracias. La parábola de los talentos. Esta parábola sí que es bien conocida. Este hombre rico que agarró a tus 3 siervos y le dijo, tome usted 5, tome usted 2, tome usted 1. Nos vemos en un tiempo. Pasó el tiempo, pasó un tiempo, y cuando llegó, llamó a sus siervos ¿a qué? A pedirles cuentas. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ellos creen ustedes? No vayan a responder con lo que saben en la Biblia, ¿cierto? Pensemos un poquitico más allá. ¿Cuál de ellos hizo lo más seguro? Lo escondió debajo de la almohada. ¿Cómo, Elizabeth? El último. El que El lo último. escondió debajo de la cama. El último. ¿Y quién recibió el castigo? El último. ¿Y por qué si él hizo lo más seguro? Porque no hizo lo que este le había dicho. Porque no cumple el objetivo del trabajo. Por cobarde. ¿Alguien habló en el chat? ¿Qué dijeron en el chat? Es que no trabajó. Es que no trabajó. El que no trabajó. Miren, hermanos, yo me pongo a leer esta parábola, y cuando el Señor los llama a cuentas, yo digo, a ver, en la economía se dice que a mayor riesgo, mayor utilidad. Creo que es lo que dice así, pero la idea es esa.
Entre usted más, entre el riesgo sea más alto, más alta va a ser la utilidad. Y yo, por ejemplo, lo miro en mi trabajo, pues tenemos perfiles de clientes, de todo tipo de clientes, para créditos de vehículo. Entonces yo miro que cuando un cliente tiene una calificación AAA, él tiene tasas de interés muy buenas, o sea, muy bajas. Hace poco le aprobaron un crédito a alguien con una tasa, créanme, casi que irrisoria para lo que es la tasa de interés acá en Colombia, porque le aprobaron un crédito de 75 millones de pesos con una tasa de interés del 0,52% mes vencido. Entonces eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una calificación AAA, es más. Él quería un carro de 150 millones, pero solamente necesitaba la mitad. Y la del banco me decía, Leo, decirle al señor que se quede con el crédito completo, con el 100%. ¿Sí? Pero cuando la gente no tiene esas calificaciones, tuve un cliente al que le prestaron con una tasa de interés del 1,86% mes vencido. Eso es altísimo. ¿Por qué razón? Porque este otro señor no tiene un buen hábito de pago. Ha tenido reportes, ha tenido malas calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace esta entidad financiera? Le presta con un interés más alto porque está asumiendo mayor ¿qué? Riesgo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en la parábola de los talentos. Hubo uno o hubo dos que asumieron mayor riesgo. El primero recibió 5 talentos, pero cuando su señor lo llama a cuenta, le dice, señor, 5 talentos me entregaste. Yo fui y negocié con ellos, tomé sus 5 talentos y tomé 5 talentos más que gané sobre ellos. Y el señor le dice, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te tendré. Lo mismo pasó con el segundo, pero cuando llega el último le dice, señor, yo sabía que tú eres esto y eras aquello y lo de allí. Entonces tuve miedo, yo fui, hice un hueco, lo enterré, casi que hice mi casa ahí encima para que nadie lo fuera a coger. Y aquí está su talento. El tipo no perdió. ¿O sí perdió? No. No perdió, ¿cierto que no? Mm. ¿Por qué lo castigan si él no perdió? Confiar en Dejó de Dios. ganar los intereses. Que no fue hizo nada. ganado, nada más, No entonces, se arriesgó a ganar nada. ¿Saben una cosa? ¿Recuerdan que ahora les dije que si el primer mandamiento, amar al Señor con todo, también implicaba con todo lo que tenemos? Sí. Sí. Por eso fue. Porque es que nosotros tenemos que amar al Señor con todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras habilidades, con todo lo que tenemos. Eso fue lo que le pasó. Y por eso recibió el castigo. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan preparados estamos? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, Mateo 24, 26. Mis hermanos, este fue ese último martes de Jesús. Martes de preguntas, martes de desafíos y martes de llamarnos la atención, de recordarnos la importancia de estar siempre, siempre preparados. ¿Qué tan preparados estamos, hermanos? Nosotros nos preparamos para todo. Créanme, hermanos, yo sé que nosotros nos preparamos para todo. Nos invitan a un cumpleaños. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Elizabeth? Vamos a comprar. Nos Cuando nos preparamos. invitan a un cumpleaños, nos invitan a una comida, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Me nos vamos- levanto Nos temprano, preparamos. temprano. Ay, vea, me voy a hacer odiar un ratico, pero solo un ratico, ¿no? Me voy a hacer odiar un ratico. A ver, hermanitas, que llegue uno y les diga, vení, vamos a comer de aquel restaurante. ¿Ya? Ah, no. Espere, me organizo. Pero estás bien, hombre. No, espere, yo me organizo. Así son algunas mujeres que yo conozco. Sí, Elizabeth. Ustedes saben, hermanas, que es así, ¿cierto? Y nosotros también.
Y si nosotros nos preparamos para esas cosas, tenemos un examen en la universidad, Elizabeth tiene un examen en el Instituto del Golfo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Elizabeth? No me deja dormir. Se prepara. Se prepara, no deja dormir al pobre Yamel, si ve, hermana, déjelo dormir, que la que está estudiando usted no es él, es que él duerma. Sí, se prepara. Ah, nos van a hacer una intervención quirúrgica. ¿Y qué nos hacen antes? Eso llegamos y de una nos meten al quirófano, ¿cierto? No. Nos preparan. Queremos entrar a la universidad. Nos preparamos. Queremos organizar un viaje. Organizamos un viaje y nos vamos a ir de viaje. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos para el viaje. Hermanos, y para la cena más importante, para el viaje más importante, para el que es determinante, ¿nos estamos preparando igual? ¿O simplemente estamos ahí? Ay, tan bonita la Biblia, ay, tan bonita lo que dice. Hermanos, preparémonos. Hay algo que es muy cierto. El día y la hora nadie lo sabe. Para los primeros cristianos, la segunda venida era algo que ellos veían así, a la vuelta de la esquina, como decimos por acá en estas tierras, a la vuelta de la esquina. Es que Pablo escribe, no, la resurrección de los muertos, en 2 Corintios, en 1 Corintios, Pablo empieza a hablar de la resurrección y dice, no, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros. O sea, Pablo se contaba que, o sea, era tan evidente para ellos, la segunda venida era tan tangible para ellos, que Pablo decía, no, cuando el Señor venga yo voy a estar vivo. ¿Qué le parece a los tesalonicenses? ¿Para qué vamos a tener casa? ¿Para qué nos vamos? Vendamos esto, porque es que allá cuando nos vamos a llevar, ¿para qué nos vamos a poner a buscar trabajo y para qué vamos a trabajar? Mire, uno dice, ay, qué hermanos, pero era lo que ellos tenían. Ellos veían la segunda venida algo tan ya. Y por eso el apóstol Pedro nos escribe y nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros decimos, ay, tan lindo. Pero siga leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, con el cual los elementos ardiendo serán destruidos. Entonces, mis hermanos, la invitación de este martes santo, hoy quiero hacerle la misma invitación, o quiero hacernos la misma invitación a la que nos hizo Jesús hace más de 2000 años. Preparémonos para la cena más importante. Preparémonos para el viaje más importante. Si la pregunta que me van a hacer enseguida es, hermano, ¿y cuándo va a ser eso? No sé. Puede ser en 1 minuto, puede ser mañana, puede ser el domingo, puede ser en 10 años, puede ser en 100 años o en 1000 años, yo no sé. Pero lo único que sé es que nosotros tenemos la obligación de estar preparados. ¿Por qué? Ustedes saben que necesita uno para morirse. Estar vivo. Estar vivo. Lo único. Ahora, yo no La diría- única condición que uno necesita para morirse es estar vivo. Estar vivo. Porque de resto, se mueren niños, se mueren jóvenes, se mueren adultos, jóvenes adultos, escuché ayer una nueva terminología, se mueren mayores, se mueren los adultos mayores, eso tiene una cosa. A mí me enseñaron que había niños, jóvenes y viejos, así de simple, y todos se mueren. Ahora ya eso tiene un montón de subdivisiones, pero el punto es que cualquiera. Ninguno de nosotros sabe si está viviendo sus últimos minutos de vida. Entonces, mis hermanos, la invitación este martes santo es: estemos siempre preparados. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permitiste reunirnos a través de esta plataforma, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar y comprender un poco más de lo que vivió tu Hijo y el ejemplo que Él nos dio acá cuando Él estuvo en la tierra y
todo lo que hizo, Señor, en esa última semana. Gracias, Padre, por recordarnos esa advertencia que tu Hijo nos ha hecho desde siempre, de que siempre estemos preparados para esa cena tan importante, para ese encuentro tan importante que es el encuentro contigo, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona todos nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, Señor, perdona toda la terquedad con la que hemos actuado, Señor, y ayúdanos, Señor, para que a través de tu Espíritu, guíanos para que nosotros podamos vivir de una forma en que realmente demostremos que estamos preparados, esperando tu venida, Señor. Señor, gracias te damos por Jesucristo y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Señor, muchísimas Amén. gracias. Dios nos bendiga. Amén. Clase muy buena. Muchas Buenas gracias. gracias, hermano. Dios lo bendiga. Yo, gloria a Muchas Dios. gracias. Pase buenas noches, hermanos. Bendiciones a Gracias. todos. Bendiciones. Chao, Los espero el jueves. Pasen buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, los espero el jueves. Saludos, Dios Manuelito. me los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Amén. Yo sé que el hermano Freddy habló ayer del ayuno, lo importante. Pues yo tengo mucha hambre, yo me iré a comer.